Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 14 de la materia Historia de la Iglesia. Esta es la última clase de esta materia. De esta forma estamos concluyendo este ciclo. Vamos a leer un poco acerca de su separata y vamos a estar viendo acá que vamos a hablar del sexto periodo general de la iglesia y vamos a hablar exclusivamente de la iglesia moderna. Dice: movimientos importantes después de la reforma han influenciado los países, principalmente protestantes, como Inglaterra, Alemania septentrional y América del Norte. Dice que ahí aparecieron en la iglesia que fue inglesa, aparecieron tres grupos. Uno fueron el elemento romanista que buscaba amistad y una nueva unión con Roma. Luego tenemos el anglicano que estaba satisfecho con las moderadas reformas llevadas a cabo bajo el rey Enrique VIII y la reina Isabel, y el radical protestante. Este dice que anhelaba una iglesia igual a aquellas establecidas en Ginebra y Escocia, y llegó a ser conocido alrededor del año 1654 como los puritanos, y se exponían tan fuertemente al sistema anglicano bajo la reina Isabel que muchos de sus dirigentes fueron exiliados. En realidad aquí dice que había dos elementos divididos: los que buscaban y ofrecían la reforma presbiteriana, y el elemento más radical que buscaba la independencia de cada sociedad local, conocidos como independientes o congregacionalistas. Y vamos a hablar un poquito acerca del movimiento puritano. Dice que esto se dio con Carlos I y el parlamento que había en ese entonces. Dice que los puritanos eran los campeones de los derechos populares. Al principio, el grupo presbiteriano llegó a ser dominante, y por orden del parlamento, una asamblea de ministros puritanos celebrada en Westminster el año 1643, dice de que ahí preparó una confesión, y dice que los dos catecismos considerados por tanto tiempo como los ideales presbiterianos y los ideales congregacionalistas. Entonces ese era el punto del movimiento puritano. Vea que surgieron muchos movimientos, de verdad que después de la reforma muchos, ¿verdad?, quisieron imitar, ¿verdad?, ese movimiento, pues alrededor de casi toda Europa. Dice acá que del movimiento puritano surgieron tres iglesias, y es la presbiteriana, la congregacional y la bautista. Esas fueron las primeras que iban surgiendo. Luego podemos hablar también que en esa época se dio un avivamiento wesleyano, es decir, en el siglo XVIII, de Inglaterra fue despertada de un espíritu de decaimiento por un grupo de predicadores sinceros y dirigidos por dos hermanos. Uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Carlos, los dos apellidos Wesley. Y había también otra persona que estuvo apoyando este movimiento que se llamaba Jorge Whitefield. De estos, este último, Jorge, era el más poderoso predicador que conmovía el corazón de miles de personas, tanto en Inglaterra como en América. Dice que Carlos Wesley fue llamado el poeta sagrado. Dice que él había tenido una colección de himnos, y Juan Wesley, el hermano, él fue también dirigente y fue el estadista del movimiento, ¿verdad?, el que llevaba quizás la logística y el control de todo eso. A la edad de 35 años, Juan Wesley halló la realidad de una religión espiritual entre los moravos, que era un cuerpo de disidentes de la iglesia luterana. Si ustedes se dan cuenta acá, a medida vamos leyendo, ¿verdad?, la influencia, ¿verdad?, que recibían de la iglesia que en algún momento, ¿verdad?, estaba con la reforma. Todo eso se fue mezclando con muchas personas que empezaron como a tomar como la iniciativa y ya no estar del todo en la iglesia católica, sino que empezaron a ver
las otras opciones. Dice que en 1739 empezó a predicar el testimonio del Espíritu como un conocimiento interno personal y formó sociedades de aquellos que aceptaban sus enseñanzas. Estamos hablando que Juan Wesley convocó un cuerpo de predicadores laicos para que llevaran sus doctrinas y relataran su experiencia en todo lugar en la Gran Bretaña y en las colonias americanas. Dice que los seguidores más adelante se les llamaron metodistas. Y el Wesley, ¿verdad? Wesley le pareció bien el nombre. Dice que en Inglaterra, ¿verdad? Ellos fueron conocidos como metodistas wesleyanos, ¿verdad? Siempre siguiendo los conceptos y las costumbres, más bien las enseñanzas de Juan Wesley. Dice que el movimiento wesleyano condujo a la formación de iglesias metodistas bajo formas variadas de organización en muchos países. De verdad que los hermanos Wesley fueron personas que impactaron de verdad. Estamos hablando de Inglaterra, ¿verdad? Gran Bretaña, y dice que incluso todo esto llegó a regiones norteamericanas, ¿verdad? En Estados Unidos. Luego tenemos el movimiento racionalista. Dice que la reforma estableció el derecho del juicio privado acerca de la religión y la Biblia, aparte de la autoridad sacerdotal o de la iglesia. Estudiantes que seguían la razón en detrimento de lo sobrenatural se les llamó racionalistas. Los gérmenes del racionalismo existían en Inglaterra y en Alemania. Vea que estos países son mencionados bastante. Alemania, Inglaterra. ¿Por qué? Porque en ellos comenzaron muchos cambios, muchas cosas. O sea, no solamente la Iglesia Católica, sino que empezaron a surgir otros diferentes pensamientos, ¿verdad? Y hubieron personas que se levantaron para que sus conocimientos, sus enseñanzas llegaran a otros países muy cercanos. Dice que el espíritu racionalista creció hasta las universidades de Alemania y llegó a su apogeo con la publicación de un libro que se llamaba La vida de Jesús por Friedrich Strauss en 1835. Dice que procuraba demostrar que el relato de los evangelios eran mitos o leyendas. Esta obra fue traducida por George Eliot en 1846 y obtuvo una amplia circulación en Inglaterra y en América del Norte. Dice, los tres grandes dirigentes que en el siglo XIX tomaron la corriente del pensamiento racional a lo ortodoxo fueron Schleiermacher. Eso fue en Berlín, ¿verdad? Estamos hablando siempre de Alemania, Neander, Toluc o August Toluc, que se llamaba, también él fue un pastor y teólogo. De verdad que creo yo que Dios, ¿verdad?, hizo que todas estas personas se levantaran de alguna manera para poder inquietarlos, ¿verdad?, a que pudieran conocer más, a que estudiaran más y así descubrieran lo que en realidad la Biblia sí decía. No solo quedarse con lo que se podía hablar en una iglesia católica. Luego tenemos el movimiento anglo-católico, que se dio alrededor del 1875 y surgió en tendencia en la iglesia de Inglaterra, porque su propósito, ¿verdad?, por el propósito que esto tenía, fue llamado el movimiento anglo-católico. Por razón de la universidad donde surgió, fue llamado el movimiento de Oxford, ¿verdad? Oxford es una de las universidades también muy reconocidas hasta ahora en día. Por su crecimiento de la población de 90 tratados numerados por diferentes escritores que expusieron el nombre, también fue llamado el movimiento tratadista. Obtuvo tres nombres: el movimiento anglo-católico, el movimiento de Oxford y el movimiento tratadista. Y dice que por esta razón de uno de los principales exponentes con frecuencia era preferido especialmente por sus oponentes como el movimiento puseyista o puseyismo. Dice que se trataba de un esfuerzo por separar a la iglesia de Inglaterra del protestantismo y restaurarle a las doctrinas y prácticas de los siglos primitivos, cuando la iglesia cristiana era una y no necesitaba reforma.
Los dirigentes del movimiento fecharon su principio con la publicación en 1827 del año cristiano por una serie de poemas que despertaron un nuevo interés en la iglesia. ¿Qué es lo que pasaba? Se estaban dando cuenta de que al, ¿verdad?, escudriñar la Biblia, a leer la Biblia, a hablar con otras personas que realmente sí la estaban haciendo, tenían que buscar una forma, ¿verdad? La iglesia católica, que se autodenominaba también cristiana, pudiera la gente no irse, sino que darle a ellos también, ¿verdad? Un interés por quedarse en la iglesia o volver a donde ellos estaban. Luego tenemos acá la iglesia moderna. Dice que el movimiento misionero moderno se dio por espacio de 1000 años desde los apóstoles. El cristianismo fue una institución activa en la obra misionera. En los primeros 4 siglos de su historia, la iglesia convirtió el imperio romano al cristianismo. Después, sus misioneros se encontraron en las huestes de los bárbaros que avanzaban y los conquistaron antes de que ellos conquistaran el imperio occidental. Dice que a principios del año 1732, los moravos empezaron a establecer misiones extranjeras, enviando a un hombre que se llamaba Hans Eichert a Groenlandia. Y pronto después la misma iglesia estaba trabajando entre los indios de la América del Norte, entre los negros de las Indias Occidentales y en los países orientales. De verdad que al mencionar aquí vamos a encontrar varios hombres, de verdad que estuvieron entregados totalmente a lo que ellos creían, a lo que podían sentir en algún momento y querer que otras personas pudieran seguir ese camino. Vea que también tenemos que el fundador de las misiones modernas de Inglaterra se llamó Guillermo Carey. Este hombre fue un zapatero, se educó por sí mismo y llegó a ser un miembro bautista en el año 1789. Dice que frente a una fuerte oposición, empezó a insistir en el envío de misioneros al mundo pagano. Él estaba preocupado por todas las personas que de verdad no querían nada con Dios, que no querían nada con la iglesia. Y él empezó a hacer eso, a enviar misiones modernas a Inglaterra. Dice que la empresa misionera en América del Norte recibió su primera inspiración de la famosa reunión de oración que se llevó a cabo en un colegio que se llamaba Williams en Massachusetts en 1811. Después de eso, la característica más prominente en la iglesia de hoy, en la Gran Bretaña y América del Norte, es su profundo y amplio interés en las misiones extranjeras. ¿Por qué? Porque todavía hay regiones que no conocen de Dios y la palabra de Dios dice que tenemos que ir por todo el mundo y predicar, ¿verdad? Predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas hasta el último rincón del mundo. Y a mí me suena sumamente importante que haya personas hoy en día en la iglesia que puedan tener ese corazón de pensar también las regiones lejanas, ¿verdad? Si bien es cierto, es importante que podamos también llevar la palabra a los que tenemos cerca. Pero hay gente también que está pensando, tiene un pensamiento que lo lleva más allá, no solamente lo que está cerca, sino que también ir hasta el último rincón del mundo. Y las misiones, de verdad, eso no es para todos, ¿verdad? Tiene que haber el deseo en su corazón de dejar su comodidad, dejar familia, dejar casa, dejar todo lo que tiene para ir a un lugar donde no se sabe si esas personas van a escuchar la palabra de Dios a ciencia cierta, ¿verdad? Pero uno, creo yo, como misioneros, se van con fe, creyendo de que Dios va a respaldar y que Dios va a llegar al corazón de esas personas. Luego hubieron algunos dirigentes modernos y hay algunos hombres representativos como Ricardo Hooker, Thomas Cartwright. También tenemos a Jonathan Edwards, a Juan Wesley, ¿verdad? Que sí, ya lo mencionamos y de verdad
que es alguien muy conocido y en Inglaterra prácticamente, ¿verdad? Ellos de verdad hicieron grandes cosas junto con su hermano Carlos. Luego, este hombre murió en 1791 a la edad de 88 años. También otro de los hombres importantes se llama Juan Enrique Newman. Él dice que tuvo mucha habilidad y brillo en sus escritos y fue el dirigente del movimiento anglo-católico del siglo XIX. Recibió su título del Colegio Trinity en Oxford en 1820 y fue ordenado a la iglesia inglesa, y en 1828 llegó a ser vicario de Santa María. Vea que esta gente, de alguna manera, ellos querían, ¿verdad?, mostrarle a las personas que también la iglesia católica era importante, pero estaba algo con lo que ellos tenían que luchar, y era con la iglesia protestante. Ellos hacían como su mayor esfuerzo. Luego tenemos a la iglesia en el siglo XX. Dice que ese fue un siglo en muchos aspectos. Fue deficitario de una correcta perspectiva histórica para la historia de la iglesia. El siglo comenzó con una serie de problemas políticos e ideológicos heredados del siglo XIX, ¿verdad?, del siglo anterior. La Primera Guerra Mundial. Mientras los teólogos defendían la fe, había un evangelista que se llamaba Billy Sunday. Intentaba llegar a las masas predicando a más gente que a ningún otro predicador estadounidense, y eso se dio antes de ese otro predicador que es muy conocido, que es Billy Graham. Tras su conversión, dice, Sunday abandonó su carrera como jugador de béisbol de las grandes ligas y se convirtió en un evangelista itinerante. Vea, un hombre que de verdad quería alcanzar, porque yo creo que en Europa había una mezcla de cosas. Hay unos luchando que quería que la gente se quedara en la iglesia católica, también estaban los protestantes, había una mezcla de cosas. Pero él aquí en Estados Unidos, él dirigió campañas de predicación en más de 200 ciudades importantes de los Estados Unidos, conocido por su estilo de predicación enérgico y poco convencional. Dice que proclamó el evangelio a varios millones de personas. Yo creo que ya en esa época, en el pleno siglo XX, en esa parte de América, hubieron personas muy icónicas, ¿verdad?, que marcaron definitivamente la forma en cómo el evangelio llegó a nosotros. Y todo esto se dio durante la Primera Guerra Mundial. Otra de las cosas que pasó es acerca del pentecostalismo. Dice que el compromiso cristiano de tomar en serio lo sobrenatural en la escritura recibió un nuevo impulso con la aparición de ese movimiento, el movimiento pentecostal. En 1906 comenzó un gran avivamiento en la calle Azusa de Los Ángeles, con un predicador que se llama William Seymour del movimiento de santidad. Él fue hijo de antiguos esclavos. Aunque el avivamiento fue más asociado con la controvertida práctica de hablar en lenguas, el mensaje de perdón por medio de la cruz fue el más fundamental, ¿verdad? Nosotros tendemos a pensar que los pentecostales se dan más a las manifestaciones del Espíritu Santo, pero también para ellos es importante la palabra, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio. Luego dice, bajo el liderazgo de Seymour, cientos de personas se convirtieron, al tiempo que hispanos, asiáticos, negros y blancos se reunían diariamente en un antiguo almacén. Como declaró un testigo, la línea de color fue lavada en la sangre. Es decir, aquí a todos se veían iguales. Estados Unidos luchó mucho contra el racismo y creo que aún lo sigue haciendo, ¿verdad? Pero de alguna manera pues eso ha mejorado bastante. Dice, como resultado del avivamiento de la calle Azusa se establecieron numerosas denominaciones, como las Iglesias de Dios en Cristo, que fue en el 1907, las Asambleas de Dios en 1914 y la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular de una famosa evangelista que se llamaba Aimee Semple en 1927.
Dice que este movimiento pentecostal avanzó rápidamente, se extendió a Latinoamérica, África y también a Asia. Los movimientos pentecostales y carismáticos produjeron división dentro del protestantismo, ya que algunos defensores instaron a los creyentes a buscar el bautismo del Espíritu. Y vea que todo esto, lo que pueda estar pasando ahora en día entre una iglesia y otra, tiene que ver con este gran problema, podemos decirlo así, o discordia, o un punto muy controversial, ¿verdad?, acerca del bautismo del Espíritu. Y yo creo, vea, preferentemente que ese tema pueda ser ampliado de otra manera, ¿verdad? Aquí no le vamos a dar mucho énfasis a eso, pero era una de las razones de la existencia de este movimiento que se llamaba Pentecostales. Luego dice que unos carismáticos no promovían la experiencia de las lenguas, sino que las consideraban un don espiritual entre muchos. Algunos líderes pentecostales radicales enseñaron una versión de salud y prosperidad de la fe, prometiendo bendiciones terrenales a aquellos con suficiente fe. Muchos cristianos han condenado este evangelio de salud y prosperidad como una enseñanza antibíblica. Cuando se habla de la iglesia pentecostal, yo creo que hay mucho de qué hablar, pero no vamos a entrar en detalle con eso, pero lo que sí es importante es que pueda llegar la palabra, ¿verdad? De la forma que sea, que pueda llegar la palabra al que lo necesite. Luego, ahí en ese tiempo hubo una evolución de la Iglesia Católica Romana. Dice que en 1864 el Papa Pío IX publicó su sílabus de errores que condenaba la separación de la Iglesia y el Estado, la tolerancia religiosa, la educación laica, el marxismo y el gobierno democrático. Dice que poco después el Concilio Vaticano I declaró dogmáticamente la doctrina de la infalibilidad papal. Es decir, las opiniones críticas sobre la Biblia empezaron a infectar a los eruditos católicos romanos en la Europa del siglo XIX, lo que llevó al Papa Pío X a condenar el modernismo por decreto papal en 1907. O sea que ellos trataban la Iglesia Católica siempre de sobresalir y siempre ha tratado de hacerlo. Incluso creo que ahora en día, ¿verdad?, muchas personas dicen que la Iglesia Católica es la iglesia a la cual todos deben de seguir, la iglesia que tiene más seguidores, la iglesia principal, ¿verdad? Pero pues nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, no vamos a pelear por iglesias, no vamos a discutir por iglesias. Lo que sí nosotros debemos de enseñar es la palabra. O sea, han sucedido tantas cosas en la historia de la iglesia que creo yo que es una bendición que podamos tener acceso libre a poder escuchar la palabra de cualquier forma, por redes sociales, visitando una iglesia, escuchando a algunas otras personas, algún concierto, en campaña evangelística. O sea, hay muchas formas. Definitivamente que la iglesia sí pasó por bastantes cosas. Luego tenemos acá el evangelicalismo que sucedió con Billy Graham. Y yo creo que es uno de los personajes muy icónicos acerca de este término, porque este hombre hizo grandes campañas evangelistas y muchas personas llegaron a conocer de Dios. Dice que sucedió en medio de la Segunda Guerra Mundial, entre el 1939 y el 1945. Dice de que los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron cambios notables para el mundo y la iglesia, con el comienzo de la Guerra Fría y la carrera armamentista nuclear, la Guerra de Corea, la carrera espacial, la revolución sexual y la Guerra de Vietnam. Los seminarios protestantes mayoritarios propugnaban por ajustes en la fe cristiana para abordar los temas actuales, mientras que los evangélicos dicen que ellos trataban de mantenerse, ¿verdad?, firmes prácticamente en lo que ellos creían y apegados a lo que ellos ya sabían, a lo que estaba en la Biblia, a lo que se decía del cristianismo que estaba reflejado en la Biblia.
Dice que en ese punto comenzó un movimiento neoevangélico, mientras que los fundamentalistas de principios del siglo tenían el separatismo de la sociedad y de las principales denominaciones. Los neoevangélicos eran a menudo miembros de las iglesias mayoritarias. La cruzada de Billy Graham en Los Ángeles en 1949 encendió una renovada presencia evangélica en los Estados Unidos. Las campañas de evangelización masiva de Graham tuvieron una gran repercusión en la prensa. Dice, miles se convirtieron y el número de los miembros de la iglesia no dejó de aumentar, hasta alcanzar el 75% de la población en el año 1960. En las décadas siguientes, dice, Graham llevó sus cruzadas a todos los continentes, excepto a la Antártida, predicando a millones de personas. Luego tenemos acá un tema que se llama las teologías de la liberación, y aquí hablamos un poco más del siglo XX, porque yo creo que la iglesia en este punto, Estados Unidos, ayudó a que la iglesia creciera. Dice acá que el siglo XX fue una época de cambios también en los roles de las mujeres. En 1920 Estados Unidos ratificó la 19ª enmienda que otorgaba a las mujeres el derecho al voto. Las mujeres se incorporaron en masa al mercado laboral durante la Segunda Guerra Mundial y a finales del siglo eran consejeras delegadas, miembros del Congreso, secretarias de Estado, fiscales generales y magistradas del Tribunal Supremo. Todas ellas fueron fruto de un primer movimiento feminista cuyas primeras líderes eran pro vida. El movimiento feminista moderno, dice, sin embargo, tiende a tener opciones extremas respecto a los roles de género y también apoya inequívocamente la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en contra de Roe contra Wade en 1973, que legalizó el asesinato en el vientre materno de bebés no deseados. Todo esto se dio ya justamente en medio de que la iglesia cristiana estaba creciendo. Y Estados Unidos, como les digo, es un gran referente porque ahí hubieron grandes campañas, pero hoy en día podemos decir que también es un país que necesita mucho de Dios, donde hay bastantes iglesias cristianas, pero también hay bastante libertinaje, ¿verdad? Pero fueron ellos quienes comenzaron algo hermoso, de verdad hermoso, porque Billy Graham de verdad que es un gran referente acerca del evangelismo y de cómo la palabra pudo llegar al otro lado del mundo. Luego, para el fin del siglo, podemos decir, para bien y para mal, estos y otros acontecimientos marcaron irreversiblemente a la iglesia mundial del siglo XX. A finales del siglo, en los Estados Unidos, las denominaciones evangélicas como la Convención Bautista del Sur y la Iglesia Presbiteriana en América seguían creciendo, pero las denominaciones mayoritarias estaban en un declive pronunciado que continúa hasta hoy. Vea que, como le digo, o sea, a veces creo yo que depende de nosotros, los cristianos, de cómo podamos ponerle mucho empuje, mucho auge a querer llevar la palabra y el evangelio a otros. Dice, el mayor segmento del evangelicalismo estadounidense estaba representado por decenas de miles de pequeñas congregaciones independientes, así por megas iglesias que pues tenían una gran cantidad de personas. Las congregaciones evangélicas se hicieron más sensibles al inconverso y centraron su ministerio en llegar a los que no iban a la iglesia. Y yo creo que ese debe ser el sentido de toda iglesia, buscar a los que no. Dice, predicando sobre temas candentes, utilizando la música contemporánea y los medios de comunicación de masas. A nivel mundial, el pentecostalismo continuó su avance en Latinoamérica, África y Asia. Y las iglesias evangélicas de esos continentes incluso empezaron a enviar misioneros a Europa y Norteamérica post-cristianas. De verdad que historia de la iglesia, conocer hombres tanto católicos como cristianos, como personas que de verdad marcaron a la iglesia, cómo llegar hasta ahora en día, cómo todo llegó
acá a Norteamérica, a Suramérica, a Centroamérica. Es una bendición que podamos conocer de Dios. Es una bendición que podamos estar en el camino correcto. Y debemos de luchar, ¿verdad? Porque muchos otros, incluso quizás primero nuestra familia, lo que tenemos a nuestro alrededor, orar por ellos para que puedan conocer de Dios. Gracias por llegar al final de esta materia. Bendiciones.